Muy buenos días. Este es mi comentario del libro de Hechos, el capítulo 9. Y me llamó mucho la atención el versículo 1 cuando dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Y pues no se puede hablar de la vida de un cristiano sin hablar de Saulo, así como no se puede hablar de la cultura griega sin Alejandro Magno, o de la filosofía griega sin Sócrates y Aristóteles. Sabemos bien que Dios se vale de personas para que su proyecto se lleve a cabo. Y Pablo, o Saulo como aquí se le conoce, es uno de ellos. Y no es en realidad que Dios necesite a nadie para llevar a cabo su propósito. Sin embargo, Pablo tenía las características de un hombre extraordinario, apasionado y alguien que podía materializar con creces la intención divina. Su nombre era Pablo de Tarso, originalmente Saulo, también llamado San Pablo el apóstol de los gentiles o simplemente Pablo de Tarso. Su nacimiento lo ubican los especialistas entre el año 6 y 10 después de Cristo en la ciudad de Tarso, lo que es la actual Turquía, en la región de Sicilia. Por lo tanto, él es de raza judía, de cultura griega y un ciudadano romano. Y en este capítulo vemos aquí a Pablo lleno de ira y determinado a acabar con todos aquellos que pertenecieran a lo que en ese entonces se llamaba el Nuevo Camino o el Camino, que se refería a los que creían en Jesús o el Evangelio de Cristo. Y curiosamente, justo cuando pasaba por un camino cerca de Damasco, un resplandor de luz del cielo lo hizo caer en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temoroso, dijo: ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y por un momento esto me hizo recordar la escritura en Mateo 12:13 que dice que el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y es precisamente por eso que Jesús le dijo: ¿Por qué me persigues? Porque él estaba persiguiendo a los discípulos o a los primeros cristianos. Pero desde su primer encuentro con Jesús tuvo un cambio totalmente radical, por lo que Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y el primer cambio radical de Saulo es su respuesta, porque es muy dócil, cuando le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un hombre que estaba respirando amenazas de muerte, que estaba lleno de ira, y después de conocer a Jesús, su corazón se convirtió en un corazón dócil y obediente. Y fue humilde también porque lo llevaron de la mano para meterlo a Damasco. No fue alguien que dijo: déjenme solo, yo puedo, quítenme las manos de encima. No, fue un hombre que se dejó llevar. Allí en Damasco conoció a Ananías, quien sabía acerca de Saulo y cuántos males se había hecho a los santos en Jerusalén. Pero Jesús tenía planes para él, porque después de esto, Saulo se bautizó y convivió con los discípulos que vivían en Damasco. Y su conversión fue tan impactante porque de ese hombre fuerte que perseguía y aprobaba la ejecución de cristianos, enseguida dice aquí que se dedicó a predicar a Cristo en las sinagogas, por lo que dejó a mucha gente atónica, y su conversión nada más y nada menos dejó demostrado que Jesús era el Cristo, lo que le causó la enemistad con los líderes religiosos de ese tiempo porque quisieron aún matarlo. Dice el versículo 26 que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole,
lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y pues aquí vemos que tiene mucho que ver los primeros cristianos porque se distinguieron como obreros infatigables, motivados por la urgencia del mensaje de Jesús, pero también por la idea de la inminente llegada del fin del mundo. Y Pablo se consagró en cuerpo y alma a la evangelización del mundo gentil. La habilidad intelectual de Pablo y su retórica griega habría tenido tanto éxito en aquel tiempo. Y Pablo supo sacar provecho de este valioso privilegio porque se podía presentar profesionalmente como un rabí de la escuela de Gamaliel, aunque su oficio era uno de los más comunes en Tarso, que era la fabricación de tiernas de pelo de cabra. Y este oficio, según sus palabras, se sostuvo durante sus viajes misioneros que están en Hechos 18:3. Y en este capítulo 9 de Hechos vemos que la persecución del Pablo de antes no era un capricho, sino que de éste brotaba un celo por el judaísmo y contaba con la aprobación de la más alta autoridad religiosa de Israel, por lo que el cristianismo obtuvo en Pablo un gran pensador. Y no porque el cristianismo esté basado en grandes pensadores, sino porque las cualidades de Pablo le daban pensamientos más dilatados y más sólidos, lo que ayuda a marcar los puntos más importantes que edifican la doctrina cristiana. Él poseía un profundo conocimiento también de la cultura helénica. Hablaba fluidamente el griego como el arameo, y esto le permitía predicar el Evangelio con ejemplos y comparaciones comunes de esta cultura, por lo que el mensaje fue recibido en el territorio griego claramente, y esta característica marca el éxito de sus viajes fundando comunidades cristianas. Es por eso que hay un reconocimiento para Pablo como el superapóstol. Él es un enamorado con locura de Cristo, porque desde su conversión en el camino de Damasco, su vida siempre estuvo dominada por una ardiente devoción a Cristo, quien se convirtió en el motivo, el objeto y el motor de su predicación. Pablo es un hombre convencido de que si Dios ha amado al mundo con locura, el discípulo debe dar una respuesta en términos semejantes. Y esto nos lleva a Romanos 8:35, porque un amor de tal envergadura produce una vivencia cristiana profunda y radical. Y escritura en Romanos 8:35 que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Para mí que Pablo de verdad es un superapóstol, es un ejemplo de un ser humano, porque Cristo es el ejemplo perfecto, pero Pablo es un ejemplo aquí en la tierra de un ser humano que ama profundamente a Dios. Y aunque su presencia no era muy atrayente, como dice en Corintios 2:10, que su presencia era poca cosa y su palabra despreciable. El mismo Pablo también alude a su insignificante estatura corporal en 2 Corintios 10:12-14. También su salud era débil, porque Pablo sufrió una enfermedad que él mismo califica como la de un aguijón en su carne. Así que la grandeza de Pablo a favor del Evangelio no eran sus propias fuerzas, pero era su amor a Dios. Y bueno, pues sin duda hay muchísimo que hablar de este superapóstol, pero pues creo que esto es muy interesante para mí. He aprendido muchísimo más de buscar acerca de su personalidad y de quién era Pablo, con una pequeñita investigación que hice acerca de él, pero pues se las quise compartir porque para mí ha sido muy ilustrante. Muchas gracias, que tengan un buen día.